Bueno, cogieron a Maduro, lo cogieron después de tantos meses y de tantas semanas de mucha especulación sobre la presencia de los militares aquí en Puerto Rico y, ¿verdad? Y que le estaban cerrando el cerco a Nicolás Maduro en Venezuela. Lo cogieron el sábado y yo creo que esta noticia hay que analizarla desde varios ángulos, desde varios puntos de vista. Está el tema militar, el tema político, el tema de Puerto Rico, el tema mediático. Hay muchos aspectos que se pueden comentar sobre esta noticia, ¿verdad? Que no se da en el vacío y que la historia está llena de ejemplos en los que Estados Unidos ha intervenido en países, particularmente latinoamericanos, eh, donde entienden que no les conviene sus políticas internas y que hay que intervenir. Así que vamos a hablar sobre todo eso. Estás viendo detrás del titular, aquí analizamos los temas de la semana, los temas del día, ¿verdad? Los contextualizamos y abrimos el tema a discusión con ustedes, gracias a Fuse Internet Sin Preocupaciones y gracias a los amigos de Nuke University. Oye, en Nuke elevas tu carrera al próximo nivel. Haz tu maestría hoy en Nuke University. Allí contamos con unos profesores, una facultad de grado doctoral y puedes hacer tu maestría en un corto tiempo. Nos adaptamos a tu agenda, a tus responsabilidades diarias. Así que comienza tu maestría hoy y eleva tu carrera profesional con Nuke University. Cogieron a Maduro, Estados Unidos que reaparece de una manera abierta y bien expuesta como la policía mundial, el World Police. Nunca ha dejado de serlo, ¿verdad? Como imperio al fin. Estados Unidos ha mantenido ese rol en el mundo como la policía mundial, como el World Police. Claro, el World Police en aquellos lugares donde les conviene intervenir. Y desde que desapareció el bloque soviético a finales de los 80, pues Estados Unidos se ha mantenido como ese imperio fuerte que interviene en todas partes del mundo bajo la bandera de la falta de democracia o bajo la bandera de la violación de derechos civiles, pero todos sabemos que Estados Unidos ha intervenido en lugares donde les necesitan entrar por intereses económicos y comerciales. Y yo creo que lo que pasó aquí lo demuestra una vez más, porque el mismo presidente de los Estados Unidos lo ha dicho. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia de prensa en la que anunció la captura de Nicolás Maduro, dijo básicamente en la misma oración utilizó tres palabras: narcotráfico, democracia y petróleo. Narcotráfico, democracia y petróleo. A mí me sorprendió ver a Donald Trump decir, sin que le sonrojara el rostro y sin pudor alguno, utilizar en la misma oración democracia, narcotráfico y petróleo. Porque arrestan a Nicolás Maduro bajo la premisa de que es un presidente ilegítimo. Arrestan a Nicolás Maduro bajo la premisa de que lidera con elementos en su país del narcotráfico, organizaciones que se dedican a la confección y distribución y exportación a los Estados Unidos de droga y de armamento. Pero, mientras dice eso, también dice que Donald Trump, que Estados Unidos quiere meterse en el negocio del petróleo en Venezuela. Y Venezuela es uno de los países en el mundo donde hay más petróleo y más recursos minerales, oro. Y sorprende porque pues, es un país donde hay pobreza, ¿verdad? Hay aparentemente necesidades y hay muchos cuestionamientos sobre la efectividad de su gobierno. Es un país que pudiera estar al nivel de Arabia Saudita o al nivel de los otros países donde hay esa cantidad de recursos naturales. Pero Trump lo arresta bajo esos argumentos. Desde el punto de vista militar, yo creo que fue impecable, ¿verdad? Desde el punto de vista de operación, de inteligencia, desde el punto de vista hasta peliculesco, fue impecable. Estados Unidos entró y salió. A las 10:40 de la noche, Donald Trump da la orden de entrada al país. A las 2 de la mañana llegan a Caracas.
a las 3:30 de la mañana ya Nicolás Maduro y su esposa estaban en el portaaviones Iwo Jima, ¿verdad? Y fue una operación impecable de entrada y salida. Eso es bien importante mencionarlo, porque aquí no estamos hablando de que allí en este momento en Caracas hay tanquetas del ejército de los Estados Unidos y hay soldados del ejército de los Estados Unidos. Donald Trump cometió un error en este proceso, y es decir, que de ahora en adelante Estados Unidos va a dirigir Venezuela. Vamos a dirigir Venezuela. Oye, pero eso no ha ocurrido. Estados Unidos no está allí abiertamente dirigiendo Venezuela. Y yo creo que ahí está Estados Unidos y Donald Trump, a quien se le adjudica ser un loco, pero no es tan loco nada, está hilando fino en el campo del derecho internacional. ¿Por qué digo esto? Porque de manera fría, viéndolo de manera fría, más allá de reconocer lo espectacular que fue el operativo militar, mirándolo de manera fría, el que un país entre a otro y saque a un presidente cuestionado o impugnado o no, pues luce ser fríamente una violación a la soberanía de un país, ¿verdad? ¿Verdad? A cuenta de que un país entra a otro, es como si usted entrara a la casa del vecino porque a usted no le gusta cómo el vecino está regañando a su hijo, ¿verdad? Usted no lo puede hacer. Lo más que puede hacer es llamar a la policía, pero no puede entrar a la casa del vecino y sacar a esa persona de la casa. Y evidentemente, pues Estados Unidos está ejerciendo su poderío militar imperialista en este momento, como lo ha ejercido en tantas otras ocasiones de la historia, ¿verdad? Pero eso, como dije, está bajo cuestionamiento. Hay muchos países que han condenado la acción de Estados Unidos. Hay algunos que lo han felicitado. Por ejemplo, qué sé yo, Milei en Argentina. Pero muchos otros países han condenado lo que han llamado esa intromisión o esa entrada ilegal en violación a la soberanía de Venezuela. México, Colombia, Rusia, China, Italia, España. O sea, muchos países han condenado esta entrada porque los países defienden su soberanía. O sea, a nadie se le ocurriría decir que porque entienden que Trump es un dictador o que está robando, pues a ningún país se le ocurriría entrar a la Casa Blanca y arrestarlo y llevárselo para su país para enjuiciarlo, ¿verdad? Sería un chiste pensarlo incluso. Pero eso fue lo que ocurrió. Claro, desde el poderío militar y desde el poderío político es muy fácil, pero esto es como cuando en el patio de la escuela el más grande le da al chiquito, ¿no? Pues está aprovechando su fortaleza física para ¿verdad? Controlar al más vulnerable. En ese aspecto, pues hay un cuestionamiento de legalidad en el campo del derecho internacional. ¿Qué consecuencias tendrá eso? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Se habla de acusaciones en el Tribunal Internacional de La Haya, se habla de acusaciones e impugnaciones ante las Naciones Unidas, pero la realidad es que ambos organismos internacionales están desprestigiados. Y no creo que haya mucha consecuencia ante los cuestionamientos de la ilegalidad o de la legalidad en torno a esta intervención de Estados Unidos en Venezuela. Habrá alguno que otro cuestionamiento en el Congreso de los Estados Unidos, pero de igual forma se verá de una manera político-partidista en el contexto político electoral estadounidense. Así que yo no creo que haya mucha más consecuencia en ese aspecto, ¿verdad? Y la historia está llena de esto. Estados Unidos ha entrado a países, ha sacado presidentes en el pasado, en los pasados 45 años tenemos ejemplos como el de Granada en el 83, el de Panamá en el 89, el de Haití en el 94, en el mundo entero en el 2000, a principios de los 2000 en Irak con Saddam Hussein. Hay ejemplos de operaciones similares y al final no tiene mayores consecuencias para los Estados Unidos. Ahora bien, ¿es esta operación una operación en pro de la democracia y en pro de los derechos humanos y en contra del narcotráfico? Claro que no, y eso todos lo sabemos. Todos lo sabemos y ha quedado claro por el desarrollo de los eventos
después del arresto de Nicolás Maduro. Y les voy a explicar por qué. Estás viendo detrás el titular, gracias a los amigos de Nuke. Oye, eleva tu carrera a otro nivel. Haz tu maestría hoy en Nuke University. Contamos con una facultad con grado doctoral y se hace una maestría en corto tiempo, adaptándonos a tus responsabilidades, a tu ajetreo diario. Así que haz tu maestría hoy en Nuke University. ¿Por qué digo que la razón no es el narcotráfico y la razón no es la democracia? Bueno, primero que el narcotráfico sabemos todos que no lo va a eliminar la simple salida de un presidente latinoamericano. Porque el mundo del narcotráfico sabemos todos que trasciende los gobiernos. Pregúntele, ¿verdad? Hago la pregunta de manera retórica. Pregúntele a Pablo Escobar. Pablo Escobar ¿se eliminó el narcotráfico con el asesinato de Pablo Escobar? Claro que no. Claro que no. El narcotráfico pues buscará otras vías, buscará otras alternativas, buscará otras rutas, ¿verdad? Pero Estados Unidos, que es ¿verdad? El capitalismo por excelencia, tiene que saber y tiene que comprender y tiene que entender que tiene que aplicar la filosofía máxima o la máxima expresión del capitalismo, que es oferta y demanda. Mientras haya demanda, hay oferta. Mientras Estados Unidos siga siendo el país que más consume droga en el mundo, habrá quien la produzca. De igual forma que hay productores de chicle o de dulce, ¿verdad? O de chocolate. Si hay gente que lo consume, pues hay gente que lo produce. Pues por lo tanto, mientras Estados Unidos siga siendo el país que más consume droga, pues habrá quien la produzca. Y esto no lo van a eliminar con la captura de Nicolás Maduro. Eso por un lado. Entonces, por el otro, el petróleo. Pues el petróleo es la verdadera razón por la cual Estados Unidos está entrando a Venezuela. Miren lo que ha pasado aquí. Porque han dicho, Nicolás Maduro, Washington ha estado diciendo, Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo, que no. Pero fíjense, hace varias semanas atrás, Trump habló con Nicolás Maduro. ¿En calidad de qué? Hablaron de presidente a presidente. Si realmente fuese una persona ilegítima, no reconocida, pues ¿por qué el presidente de los Estados Unidos va a levantar el teléfono y va a llamar o a coger una llamada de Nicolás Maduro? Hablaron de presidente a presidente. 2. Tanto así que ellos, el esfuerzo de Estados Unidos no es contra el chavismo, que han dejado el gobierno de Nicolás Maduro intacto en este momento. O sea, sacaron a Nicolás Maduro, no se quedaron en el país como dijo Trump, y juró como presidenta de Venezuela la que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Nicolás Maduro y ascendió a la presidencia de Venezuela. La Corte Suprema de Venezuela se ha quedado tal y como está, las Fuerzas Armadas se han quedado tal y como está, y en este momento el gobierno de Venezuela está al mando del gobierno con la filosofía de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y esa es una filosofía que impera en Venezuela desde el principio del 2000. Desde el principio del 2000, cuando Hugo Chávez ascendió al poder, ¿verdad? Y la realidad es esa. Estados Unidos no está dirigiendo el país a menos que, y esta mañana yo hablaba con una periodista en Caracas, a menos que sea correcta la teoría que está circulando en las calles de Caracas hoy. La teoría de que Estados Unidos negoció con Venezuela la captura de Nicolás Maduro, te dejamos a ti allí, a Delcy Rodríguez y al gobierno del chavismo en el poder, a cambio de que me dejes entrar a hacer negocios con el petróleo, cosa que no lo dejaba hacer Nicolás Maduro. Si eso es así, si lo que ocurrió realmente fue una negociación de Washington con el gobierno venezolano al nivel de la vicepresidenta y de su hermano, el presidente de la Asamblea del Parlamento, de la legislatura, para que yo me llevo a Nicolás Maduro, tú te quedas en el poder y yo hago negocios con el petróleo. Si eso fue lo que ocurrió, habrá una gran decepción de la oposición política en Venezuela y del exilio venezolano. ¿Por qué? Porque la expectativa era
que si arrestaban a Nicolás Maduro como lo hicieron el pasado sábado, ascendiera al poder, o hubiese alguna gestión rápida para que ascendiera al poder, María Corina Machado o Edmundo González, que son los líderes políticos que reclaman haber ganado las elecciones en el 2024 en Venezuela. Pero eso no pasó, eso no ocurrió. Se quedó el gobierno de Maduro al poder, reconocido por Washington. Tanto así que el presidente Donald Trump dijo en la conferencia de prensa, en la misma conferencia de prensa donde habló de democracia, narcotráfico y petróleo, le preguntaron si Machado debía ser la presidenta y él dijo que no. Machado, la que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, que se lo quitó a Donald Trump, porque Trump aspiraba a ese premio. Yo espero que él no haya hecho esa expresión porque está mordido todavía porque no recibió el Premio Nobel de la Paz. En esa conferencia de prensa, Donald Trump dijo, cuando le preguntan si Machado debía ser la presidenta, dijo que no, que iba a ser muy duro para ella, que ella no cuenta con el favor del país, que ella tiene mucha oposición, etcétera. Así que el primer cantazo que le dio Trump a la oposición política en Venezuela y al exilio venezolano fue ese. No reconocer a Machado como la líder del país, no reconocer a Edmundo González como el líder del país y reconocer y legitimar el gobierno de Nicolás Maduro, sin Maduro, en el poder en Venezuela. Y eso es lo que sigue ocurriendo en Venezuela. En Caracas hay una gran incertidumbre, obviamente, y eso estará por verse en los próximos días. Han surgido muchísimas teorías, ¿verdad? Porque hemos visto a Nicolás Maduro muy tranquilo, esposado en Nueva York, retratándose con agentes de la DEA, agentes del FBI, ¿verdad? Y hay muchos cuestionamientos de si todo esto no es una pantalla. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Lo cierto es que hay sentimientos encontrados de la oposición en la oposición política venezolana y en el exilio venezolano que esperaban otra cosa de esto, ¿verdad? Porque el mismo Edmundo González, el que reclama haber ganado las elecciones del 2024, dice que él debe ser el presidente automáticamente, mientras Washington dice, no, aquí tienen que haber unas elecciones. El narcotráfico no lo es. Mire, Donald Trump acaba de indultar hace como un mes a un expresidente de Honduras que fue acusado en Estados Unidos de transportar cientos de kilos de cocaína a los Estados Unidos. Donald Trump lo indultó hace poco, hace un par de meses. Entonces, pues, ¿dónde queda la teoría del narcotráfico? De hecho, que sobre ese tema pusieron en aprietos al secretario de Estado Marco Rubio, que le preguntaron en estos días, en el día de ayer, si no era una contradicción. Y él dijo, bueno, yo no estaba ahí cuando el indulto. Entonces, pues hay una contradicción. Habrá que ver desde el Congreso de los Estados Unidos qué se dice. Porque hay sectores en el Congreso de los Estados Unidos que plantean que Trump tenía que tener el aval del Congreso para hacer lo que hizo. Trump dice que no. Y además que lo impecable, el éxito de esta operación y lo impecable que necesitaba ser, si hubiese fracasado o no hubiese podido ser, no hubiese sido posible que ocurriera así si le informaban al Congreso, porque se iba a filtrar la operación. Y ahí pues también tiene un punto. Desde otro ángulo, debemos decir que todo este evento ha sido muy mediático, ¿verdad? Y yo creo que desde hace algunas décadas hemos estado viendo cómo estos grandes conflictos mundiales se juegan mucho en la prensa, en la televisión y ahora en las redes sociales. ¿Por qué lo digo? Porque primero, bueno, las primeras explosiones las vimos, las primeras explosiones en Caracas las vimos en las redes sociales, pero la foto de Nicolás Maduro arrestado. O sea, esa imagen lleva a la gente muchos mensajes. Primero tenía el suéter de Nike. Era un suéter que ya está sold out. Que de por sí antes del sábado costaba como 400 pesos la combinación, pues ahora está sold out, ¿verdad? Y qué mejor marca que Nike para que el imperio demuestre que te tenemos, ¿verdad? Y ahí esa fue la primera imagen fuerte que vimos en las redes sociales, promovido por el propio gobierno de los Estados Unidos. Después lo llevan a Nueva York. Oye, y no lo transportan de una manera secreta,
ni como de ordinario trasladan los presos. No, 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 no. Aterrizan el avión en Nueva York, lo parquean en medio de una pista llena de nieve, ¿verdad? Un escenario muy lejos de lo que es el Caribe y Latinoamérica. Meten una escalera en medio de la pista, como cuando la gente se tenía que bajar de los aviones en los 70, y lo bajan. Lo bajan por el medio de la pista, lo pasean en medio de la pista. Igual pasó esta mañana cuando lo llevaron a la cárcel, al Tribunal Federal para la lectura de acusación. ¿Para qué? Para que el mundo lo vea. Te tenemos. Para que el mundo lo vea indefenso, para que el mundo lo vea capturado, esposado, bajo nuestro control, esposado de manos y pies esta mañana con el mameluco de preso. O sea, es una guerra también muy mediática, muy de visuales, muy de imagen, en el que Estados Unidos está enviando ¿verdad? Este chorro de imágenes de que te tenemos y de que nosotros mandamos en el planeta. Y para Puerto Rico, bueno, para Puerto Rico, pues plantea una serie de preguntas, ¿no? Terminado el operativo en Venezuela, ¿verdad? En su parte más neurálgica, que era el arresto de Nicolás Maduro. ¿Se quedará el ejército en Puerto Rico o se mantendrá este despliegue militar que hemos visto por los pasados meses en Aguadilla, en Ponce, en Guayama, en Ceiba, en Vieques, en nuestras aguas? Lo seguiremos viendo, ¿verdad? Los alcaldes han dicho que esto ha representado una gran inyección económica. Bueno, la gobernadora dice que no sabe, pero que ha escuchado que se va a prolongar y que ella espera que sea permanente. Vamos a ver, eso está por verse si va a ser permanente o no y si se va a quedar. Aquí hay sectores, ¿verdad?, en Puerto Rico del PNP que entienden que es el momento perfecto para que el PNP empuje aún más la estadidad, diciendo, mira lo importante que somos para ti, Estados Unidos, te ayudamos, nuestra posición geográfica es una posición muy geopolítica, militarmente estratégica, así que hoy más que nunca tú nos necesitas, haznos Estado, etcétera. Pero no creo que veamos a la administración de Jennifer González con ese discurso en este momento. Pienso yo que tampoco sabes por dónde va a disparar Trump desde Washington en ese aspecto. Pero aquí habrá que ver si toda esa actividad militar se mantiene o no. Claro, Estados Unidos ha dicho que no descarta una segunda entrada a Venezuela si el actual gobierno no se comporta como debe comportarse. Whatever that means. Pero obviamente Estados Unidos no ha descartado otras intervenciones y ha amenazado al presidente de Colombia, ha amenazado a otros presidentes, ahora hablan de Cuba, ¿verdad? Que de hecho, aunque Estados Unidos no tuvo muertes en esta operación, sí hay cerca de 90 heridos en Venezuela. Creo que hay una mujer civil muerta, escuché esta mañana, de una reportera en Caracas, y hay 40 escoltas, ¿verdad?, de la seguridad de Nicolás Maduro que murieron, la mayoría de ellos cubanos, sobre 30. Y ustedes saben que Cuba y Venezuela se han apoyado en términos de inteligencia y de la milicia. Así que habrá que ver si ese ejército se mantiene en Puerto Rico o no. Y si veremos una prolongación de ese estado militar en muchas regiones de nuestro país, incluyendo Aguadilla, por donde se asegura que pasó Nicolás Maduro antes de ser llevado a los Estados Unidos. Estados Unidos como el World Police, lo seguiremos viendo. ¿Hasta qué punto lo seguiremos viendo? No sabemos, pero esto no es nada nuevo en nuestra historia. Solamente se ha dejado ver de una manera abierta una vez más ante una generación que quizás no lo había visto tan público, pero ciertamente el imperio sigue siendo el imperio y siguen controlando gran parte de la discusión a nivel mundial. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Nuke. Haz tu carrera y tu maestría y elévala a otro nivel hoy en Nuke University.